tenemos la oportunidad de volver a dialogar con Claudio Lozano, director del Banco Nación. ¿Cómo te va, Claudio? Edgardo Chini, saludo aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Claudio. Vos te has presentado como candidato también por el Frente de Todos, esto hay que decirlo también, obviamente. Pero quiero preguntarte, incluso con tu honestidad intelectual, esta situación que estamos viviendo con el dólar, ¿no? Hoy por hoy, ¿dónde la enmarcamos? ¿Es una corrida del orden de lo financiero? ¿El mercado está pidiendo una corrección del valor de esta moneda que los argentinos lo usamos como una suerte de atesoramiento? ¿Es una de las tantas experiencias de este tipo que hemos vivido en diferentes cierres de campaña por elecciones? ¿Cómo lo analizás vos? Mirá, hay que decir tres cosas. La primera, que no hay ninguna razón para que Argentina viva una devaluación. No hay ninguna razón económica. Argentina tiene superávit comercial, Argentina tiene reservas como para manejar la situación, Argentina tiene buenos precios internacionales para los productos que exporta. Razón para que haya devaluación no hay ninguna. Segundo, en contextos de incertidumbre, y ciertamente el contexto que atravesamos es un contexto donde el gobierno ha sufrido una derrota electoral, en contexto de incertidumbre donde puede haber sospecha de cambios en materia de los lineamientos de la política económica, puede haber actores, de hecho los hay, aquellos actores que disponen de excedentes económicos. Obviamente estamos hablando de una minoría de la población, porque ciertamente en un país donde prácticamente la mitad está en situación de pobreza y el 60% de los hogares no llega a fin de mes, y la verdad que los que tienen capacidad de pensar qué hacen con lo que disponen de ahorros son pocos. Pero digo, en ese contexto, en contextos de incertidumbre, lo que hay es una tendencia a tratar de preservar el valor de los excedentes de los que disponen, y en ese sentido buscan, dado la situación en materia monetaria de la Argentina, en donde el dólar ocupa un lugar como reserva de valor, buscan comprar dólares, y por lo tanto en los mercados chicos como el blue, o los dólares paralelos legales como tenemos, el dólar termina subiendo a los niveles que hoy tenemos, que están en torno a los 180 y 200 pesos, de acuerdo al mercado que esté viendo. Y el tercer elemento, o sea, el primero es, no hay razones para la devaluación; el segundo es, hay incertidumbre política y por lo tanto se cubren algunos actores; el tercero, y que es el más importante, es que estamos en el marco de un conjunto de cuestiones donde hay actores que tienen interés en la devaluación y que tienen presencia en los mercados, incidencia en los mercados, incidencia en los medios, como para que discutamos lo que estamos discutiendo, más allá de si la Argentina necesita o no la devaluación. Y eso es básicamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está en debate. Para el fondo, que Argentina devalúe no es una mala cosa, al contrario, es algo que lo puede hasta de alguna manera percibir como positivo para poder licuar el gasto público y obligar, por lo tanto, a mayores niveles de un mayor ajuste de las cuentas públicas, y también obviamente porque esto tiene la expectativa de mejorar el saldo en dólares de la balanza de pagos y la capacidad de pago de la economía argentina. Al mismo tiempo, los exportadores ven esto como una posibilidad concreta de mejorar sus rentabilidades y negocios, y por lo tanto también inciden en, más que evaluar la posible devaluación, desean una devaluación. Déjame volver un poquito para atrás antes que empezaste a analizar el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se está negociando y que se está debatiendo. Digo, por un lado, estos sectores que vos marcás, uno entiende que gran asignatura pendiente de la democracia de nuestro país tiene que ver con que sigan teniendo tanto peso por encima de otros valores más ligados a la economía real de un país que apunta a un determinado desarrollo con inclusión social, y esto no implica ser inocente,
sino también permitir que haya sectores que ganen el dinero que tengan que ganar, pero también cubrir lo que tiene que ver con no llegar a estos porcentajes de indigencia y de pobreza. Digo, en este sentido, que la balanza sea inclinada por este sector que vos marcás, creo que debe producir una fuerte autocrítica hacia el sector más amplio que se pueda hablar de aquellos que hoy por hoy tienen la vocación de ejercer la función pública. Ahora, vos decís que hay una situación de incertidumbre también con lo que refiere a las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, el sector opositor, que aparentemente uno podría creer, lo digo entre comillas, sí que haya algún sector dentro de la oposición que pueda estar alimentando una situación de desestabilización. Pero me parece que aquellos que pueden creer que pueden volver a convertirse nuevamente en la alternancia de gobierno, no me parece que estén agitando este tema. Parece ser algo más bien del orden técnico, financiero, económico y demás, y en muchos casos de la peor calaña, lo que impide que la Argentina pueda salir de esta suerte de laberinto. Claudio, ¿no crees que un poco pasa por ahí también? Mirá, la verdad es que todos los economistas vinculados a Juntos para el Cambio, cuando les preguntás, consideran que la existencia de valores del dólar en los mercados paralelos como los que tenemos son un indicador de que el valor del dólar tiene que ser otro. En realidad propicia la devaluación, más allá de que no lo terminen de decir. A diferencia de lo que te estoy diciendo yo, no hay ninguna razón para devaluar, excepto lo que produce la devaluación, que produce la brutal redistribución del ingreso en contra de asalariados, jubilados, sectores populares en general y dependientes de ingresos fijos, mientras le mejora la situación a los sectores con capacidad de exportación y abre la puerta a condiciones recesivas que permitan abultar el saldo comercial y por lo tanto la capacidad de pago de la deuda. Ese es el efecto que la devaluación produce en la Argentina. Entonces digo, acá hay actores, exportadores, fondos, hay una oferta opositora que tiene una tendencia a entender que la devaluación sería positiva como proceso de ajuste necesario a llevar adelante, porque así lo plantean y así lo perciben, y digamos, obviamente eso en un contexto donde el gobierno no es las elecciones del 14, las elecciones del 14, pero con el preludio de las elecciones del 12, donde el gobierno fue derrotado. En ese contexto de incertidumbre, de sectores políticos, mediáticos y de actores económicos importantes, para los cuales la devaluación es un recurso interesante, son los que instalan un debate que Argentina no debería dar si fuese por el hecho de lo que efectivamente necesitamos para poder ordenar el funcionamiento de la economía. La Argentina no necesita una mayor devaluación porque, vuelvo a insistir, tiene un saldo comercial positivo, tiene precios internacionales importantes, sus producciones no tienen inconveniente para colocarse en el mundo, y porque además la devaluación lo que complicaría aún más es la situación social de todos los argentinos. ¿Cuánto crees vos también que tiene como peso el no haber llegado a esta instancia con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos con alguna perspectiva de qué se va a tratar la firma de un acuerdo con el fondo en el corto plazo? ¿Y hasta qué punto crees vos que luego de ese acuerdo se va a empezar un camino positivo en lo que tiene que ver con recuperación del poder adquisitivo real, ¿no? Que es una situación que estamos arrastrando fuertemente desde hace varios años, pero que hoy por hoy se está viviendo en diferentes sectores, en gran parte de la sociedad? La verdad es que, digamos, el acuerdo con el fondo no se ha cerrado porque el fondo hasta el momento no ha reconocido su corresponsabilidad en la crisis argentina, sobre la base de un crédito que no solo violentó toda la normativa jurídica y constitucional de nuestro país, sino que además violó todas las misiones, funciones y estatutos del propio fondo, colocando a la Argentina en una situación de default que no se puede resolver, que la Argentina no puede resolver, porque fue el fondo quien la colocó en esta situación.
Y por ende... Y el propio expresidente acaba de reconocer aparte qué se hizo con ese dinero, digo, ahora va a una causa... Por eso digo, lo que me parece que el fondo tiene que hacer es aceptar que efectivamente es responsable también de lo que pasa y consecuentemente abrir una instancia de negociación que permita lo que la Argentina necesita para acordar, porque no sirve acordar mal. Acordar lo que el fondo puede prometerle, puede darle a la Argentina, dadas las recetas que hasta ahora maneja, a la Argentina no le sirve un acuerdo de facilidades extendidas con condicionalidades a 10 años. No le sirve que le condicionen la política económica, no sirven los 10 años de plazo. Todo el mundo sabe con 10 años de plazo que la Argentina debería terminar reestructurando su deuda en pocos años más, con lo cual vamos a seguir en la misma situación en la que estamos, absolutamente paralizados y en situación de agonía. Lo que sí el gobierno no ha hecho, porque el tipo de política económica no ha tomado ese rumbo, es reforzar las condiciones de control y de regulación de la oferta de dólares que genera la Argentina y de las limitaciones que hay que establecer para el uso de las divisas y su salida. En este sentido, el control sobre el comercio exterior de la Argentina y la reorganización del sistema financiero local para poder tener un mejor manejo del sistema cambiario son dos cuestiones en las que no se ha avanzado. El tema del comercio exterior, Argentina no tiene prácticamente ningún instrumento de contralor y por lo tanto perdemos normalmente el 20% de las divisas que exportamos a través de los mecanismos de triangulación que hay entre Paraguay, Rosario y Montevideo. Y está demostrado con estudios no solo locales sino internacionales, hechos por la propia UNTA, que es el organismo comercial de Naciones Unidas, que demuestran que lo que sale de la Argentina, cuando llega a puerto de destino, tiene un valor superior al que tenía en el momento en que salió. Y la diferencia es esa, aproximadamente el 20% del total del comercio de granos que la Argentina saca anualmente con destino al resto del mundo. Y eso implica pérdida de divisas, implica pérdida de recaudación, todo porque Argentina no tiene ni junta de granos, no tiene puertos propios, no tiene puertos privados, no tiene transporte público que llegue a los puertos con la mercadería, no tiene flota propia. En ese contexto, tanto para la FIP como para la aduana, los controles resultan sumamente difíciles. Porque Ahora, no hay herramientas para eso. Estas situaciones hoy por hoy son claramente estructurales y te diría que algunas con distintos factores tienen más de 100 años, ¿no? No te creas que tanto. Nosotros teníamos una junta de granos en los 90. Está bien. En los 90. Lo que pasa es que teníamos... Sí, hay pulsiones, hubo pulsiones donde hubo pulsiones. Están finalizando las concesiones y deberíamos rediscutirlo. Pero bueno, vos lo que hablas de la pérdida de flota y demás también tiene que ver con algunas buenas intenciones, por ejemplo con la hidrovía y demás, que hoy por hoy la Argentina por ahí carece de las condiciones básicas también, ¿no? Por errores. Pero la hidrovía es una de las tantas renegociaciones, mejor dicho, una de las tantas privatizaciones que vence, concesiones que vencen y que hay que modificar. Del mismo modo que tuvimos la oportunidad, todavía la tenemos, de transformar Vicentín en una empresa. Sí, señor, estaba pensando en Vicentín cuando hablaba y los puertos están, en este año se están reconcesionando puertos públicos que estaban en manos privadas. Ahora, si no alteramos nada de lo que hay que alterar, obviamente seguimos dependiendo de un control sobre el ingreso y el egreso de divisas con niveles de debilidad que son importantes. Y uno termina más expuesto a los factores de poder real. Claudio, te agradecemos esta comunicación. Que termines bien el día. Igualmente, hasta siempre. Gracias por convocarme. Claudio Lozano, director del Banco Nación, candidato a diputado también por el Frente de Todos, pasó por aquí por Estado de Alerta, por la radio cooperativa. Tanda antes, nuestro Ángel, y volvemos. Yo les digo de corazón, con toda mi experiencia, cuídense, ámense profundamente, pero con el cuidado de estas reglas quizás malditas,
pero reglas al fin que hay que respetar para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos. Compartimos música, noticias, ideas, cooperativa. Somos emisores y receptores del pensamiento y las emociones. Por eso no estás ahí, estás acá. Estás en la 770. Cooperativa. Se siente. Dele un toque especial a su visita a los hielos continentales patagónicos y disfrute de lo que nuestro estilo puede brindar. Hotel Michelangelo El Calafate. Habitaciones confortables, restaurante internacional, caja de seguridad y todas las comodidades de primer nivel en hotelería. Hotel Michelangelo El Calafate. Visite nuestra web www.michelangelohotel.com.ar. Posada La Victoria, en San Rafael, Mendoza. Pileta exterior de